Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo, o homem que estruturou a Frelimo para o começo da luta armada. La historia de Mozambique registra tres grandes principales próceres, que son Eduardo Mondlane, Zamora Machel y Marcelino dos Santos. Eso para mí son los grandes, no solamente los próceres y los padres de la patria mozambicana. De esos tres próceres, afortunadamente tenemos vivo a Marcelino. Marcelino, en una larga conversación, me contó parte de los principales momentos de la vida de Mondlane. Mira qué casualidad. Mondlane, me decía él, era hijo de un jefe tribal. Hijo de un jefe tribal también fue Zamora. Hijo de un jefe tribal también fue Mandela. ¿Y por qué te puntualizo esto? Porque eso te demuestra la importancia de las tradiciones en África, de esas sociedades en África, antes de que llegaran los colonialistas. Te demuestra que en esas llamadas tribus, que no son aquellas que nos enseñaron en los cines con Tarzán y con Juana, de africanos salvajes, había una cultura, había un sistema de valores, y en ellos también estaba una conciencia de la resistencia. Yo parto del principio de que de ahí es que surge el liderazgo de estos hombres, de estos grandes hombres, de la formación que tuvieron en esas sociedades donde la igualdad existía la libertad, no había más poder que la sabiduría de los ancianos, de los viejos, a diferencia del régimen que después vino impuesto, de la llamada democracia occidental. Desde temprana edad, Mondlane mostró interés en reivindicar la cultura y las tradiciones de su pueblo. Me contaba Marcelino que el padre de Mondlane, jefe tribal, muere cuando él tenía 2 años. Cuando Mondlane tenía 2 años. Entonces, la familia decide enviarlo a Lorenzo Márquez para que estudiara la cultura de los blancos. Fue la decisión de la madre. Cuando Mondlane llega a Lorenzo Márquez, los presbiterianos le plantean a Mondlane que escribiera un libro sobre la cultura de su pueblo, de los Changana. ¿Qué pretendían los portugueses, los presbiterianos, con eso? Buscar la forma de penetrar esa sociedad. Pero Mondlane se percata de que una oportunidad para él dar a conocer su cultura y su tradición. Y escribe un libro en portugués que se llamó Sichango, el hijo de jefe. Años más tarde, Mondlane volvería a referirse en otro texto a su niñez y adolescencia. Dice en el párrafo ese, a los 10 años había absorbido la cultura de mi familia y de mi tribu. Había pasado la primaria gracias al esfuerzo al carácter de Lucía, mi madre, pero no, al terminar no sabía dónde ir. Y entonces parece que eso quedó muy grabado y fue parte de la política profunda del Frelimo, la cultura y la educación de su pueblo. Lo escribió. Ahí empieza a denotarse la brillantez de Mondlane. Mondlane escribe el libro y después de esto, que lleva un tiempo trabajando en Lorenzo Márquez con esta gente, parte para Sudáfrica. El activismo político de Mondlane en Sudáfrica lo llevó a convertirse en un líder del estudiantado de la Universidad de Witwatersrand, donde cursaba estudios por una beca obtenida en 1947. Su clara oposición al régimen segregacionista del apartheid provocó que el gobierno sudafricano lo deportara en 1949, antes que pudiera concluir sus estudios. Él fue el fundador de la Asociación de Estudiantes Secundarios Africanos. Y en Sudáfrica
Coincide que en el 1948, cuando triunfa el Partido Nacionalista, los blancos se plantearon, bueno, ¿y qué hace este negro aquí representando a los estudiantes africanos de toda Sudáfrica? Y entonces le hacen la vida imposible. Y él retorna nuevamente a Mozambique. A su regreso a Mozambique, organizó el NESAN, un movimiento estudiantil que se oponía a la política opresiva de Portugal y trataba de revitalizar la cultura autóctona. La policía portuguesa lo detuvo y lo colocó bajo arresto domiciliario. Para alejarlo de la escena política, fue enviado a Portugal, donde completó sus estudios. Allí entró en contacto con otros estudiantes independentistas mozambiqueños, entre los que se destacaba Marcelino dos Santos, quien desde entonces se convirtió en su más cercano colaborador. Asediado por la policía política del dictador portugués António de Oliveira Salazar, Mondlane se vio obligado una vez más a escapar de sus perseguidores. Ya empieza a conocer la PIDE, y al percatarse de la situación en Portugal es cuando emigra a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos en 1951. Matricula en el Auburn College del estado de Ohio y en 1953 se gradúa en las especialidades de Antropología y Sociología. Continúa sus estudios en la Universidad de Northwestern, donde en 1960 alcanza el título de doctor en Sociología. Allí conoce a la joven Janet Ray Johnson, nacida en Indiana y establecida en Chicago. Poco tiempo después, Mondlane y Janet contraen nupcias. Fruto de esa unión son sus 3 hijos. Mondlane ejerce como profesor en la Universidad de Syracuse, trabajo que alternaba con sus obligaciones como alto funcionario del Secretariado de las Naciones Unidas. Lo designan en Camerún. Él se percata de que estando como funcionario de Naciones Unidas no tenía libertad para trabajar políticamente. De Camerún, él viaja nuevamente a Maputo. En Maputo se encuentra con Zamora. Conoce de la realidad en aquel instante de Mozambique y regresa a Estados Unidos. Él entra en contacto con algunos otros intelectuales mozambicanos y africanos y toma mayor conciencia de la necesidad de lucha por la independencia de su país. En 1961 regresa a Mozambique. Inmediatamente comenzó a trabajar para unir en un solo grupo político las diferentes fuerzas de oposición al gobierno colonial. Un año más tarde logra su objetivo. Se funda en Dar es Salaam, capital de Tanzania, el Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, del que fue elegido como su presidente. En aquella entrevista con el compañero Eduardo Mondlane conocimos cómo había surgido el Frelimo de la fusión de esas 3 organizaciones el 20 de junio de 1962 y cómo al poco tiempo acordaron celebrar el Congreso que llamaron el Congreso de la Unidad, donde se aprobaron sus reglamentos, sus estatutos, los acuerdos. Es decir, que esa parte nos lo explicó con mucha profundidad. Vuelve nuevamente a Estados Unidos como profesor en la universidad, porque como profesor de la universidad él necesitaba recursos económicos para sobrevivir y sobre todo para organizar la lucha. Pero llega un momento en que ya la realidad se imponía, el régimen colonial portugués se deterioraba cada vez más y es cuando se decide entonces la lucha armada. El 25 de septiembre de 1964, fuerzas guerrilleras del Frelimo atacan la sede de la administración lusa en la ciudad de Chai. Ese hecho marcó el inicio de la sublevación armada dirigida por Mondlane. El líder mozambicano y sus colaboradores estaban convencidos que solo un conflicto bélico podría poner fin a la presencia de los portugueses en Mozambique. A pesar de la fuerte represión ejercida por el ejército contra los simpatizantes del Frelimo, en 1968 los rebeldes controlaban toda la zona norte del país. Allí, al igual que en Naciones Amigas, los guerrilleros recibían un intenso entrenamiento militar que les permitía alcanzar el nivel de sus adversarios. Sobre Mozambique fue una lucha guerrillera fuerte y fueron venciendo los portugueses.
Pero el pensamiento de Mondlane iba más allá de la independencia del país. Él se proyectaba ya por el socialismo en el país. Para Mondlane y sus guerrilleros era importante que una vez conseguida la independencia, se reestructurara la sociedad siguiendo los principios socialistas. Por eso, priorizó la formación de recursos humanos capaces de enfrentar la dirección de la nueva patria liberada. Con la ayuda de su esposa, creó escuelas para recuperar y transmitir la historia y la cultura de Mozambique. Estableció un sistema de cooperativas agrícolas financiadas mediante créditos a bajo interés y con maquinarias a bajo precio, en las que los beneficios se repartían equitativamente. Depois da criação da Frelimo, em 1962, Eduardo Mondlane mobilizou grupos de jovens moçambicanos para irem estudar no estrangeiro. E não só, em outros países socialistas, incluindo a Argélia, país que desde a primeira hora apoiou o processo da luta de libertação de Moçambique. Eduardo Mondlane pediu autorização para criar-se na Tanzânia escolas primárias moçambicanas. Tudo isto constitui a visão mais clara, mais importante de Eduardo Mondlane sobre a formação de quadros, não só para a Frelimo, não só para o processo da luta armada de libertação nacional, mas, sobretudo, para Moçambique, depois da proclamada independência. Mondlane contaba con gran prestigio político y era reconocido como un líder independentista más allá de las fronteras de Mozambique. Fue reelegido como presidente de Frelimo en 1968 durante el segundo congreso de la organización. En la cita, se consolidó el carácter socialista de su movimiento y otorgó un papel preponderante a los campesinos y los trabajadores. Hay que anotar en las páginas de la historia mozambicana que el hombre que luchó denodadamente por la unidad de todas las fuerzas que lucharon contra el colonialismo portugués en su tierra fue Eduardo Mondlane. Es decir, que el Frelimo es una criatura de Eduardo Mondlane. Pero el peligro acechaba los pasos del líder mozambiqueño. Sus enemigos pensaban de manera equívoca que con la muerte de Mondlane se acabaría el proceso de lucha y la unidad de los mozambicanos. En consecuencia, el 3 de febrero de 1969, Mondlane es asesinado con una carta bomba. Las investigaciones posteriores señalaron a los agentes de la policía secreta portuguesa como presuntos autores del crimen. La pérdida física de Eduardo Mondlane representó un duro golpe para el movimiento de liberación de Mozambique. Hace 48 años habíamos hecho una valoración de este hombre. Llegamos a la conclusión en aquel tiempo, y hoy a 48 años tenemos los mismos criterios, que era un hombre capaz, inteligente, un verdadero patriota, un líder, una persona que tenía don de gente, don de organización, don de dirección, y que conocía minuto a minuto todos los problemas, no solamente de su pueblo, sino de su entorno. Es decir, que era una personalidad de África, y puedo decir una personalidad del mundo. La muerte de Mondlane no detuvo la lucha. Sirvió de acicate para que sus discípulos más cercanos, Samora Machel y Marcelino dos Santos, dieran continuidad a su obra. Ambos líderes intensificaron la lucha armada y guiaron a su pueblo hasta la victoria definitiva. El 25 de junio de 1975 se proclamaba la independencia de Mozambique. Habían transcurrido solo 6 años desde la muerte de Mondlane. Yo pienso que Mondlane sí estuvo presente en aquel día, en el advenimiento de la
La obra de Mondelane fue muy grande. El Frelimo es un esfuerzo extraordinario. No olvidemos que es un país que tiene 70 grupos étnicos y tribus, y que él los unificó en torno al ideal de la independencia. Obra titánica, se dice con rapidez, con pocas palabras, pero fueron años de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios. Y en ello pesó mucho la personalidad de Mondelane, un hombre que no hablaba de los grupos étnicos, siempre hablaba de los mozambicanos. Luchó mucho por la unidad del país. Por eso, repito, el día 25 sí Mondelane estuvo presente, el espíritu de Mondelane, la obra de Mondelane se concretizó aquel día. Para nosotros considero que fue muy importante la independencia de Mozambique, igual que el resto de las colonias portuguesas, porque significó el levantamiento de la moral combativa y de la dignidad del continente africano. Y se demostró ahí de que se podía, que sí se puede, como dice en este momento nuestro general de ejército, y que sí se podía llegar a la independencia de estos países colonizados por las colonias portuguesas, por Portugal. Cuando se da el Congreso de Frelimo en Mozambique, yo presido la delegación cubana al Congreso, que es el primero que se da en la independencia. Los otros habían sido congresos clandestinos en la zona guerrillera. Y desde entonces nuestra relación más estrecha con Mozambique. Después Zamora me pide en otra ocasión que vaya este 15 de allí, recorra todo el país con una delegación para hacer una suerte de diagnóstico sobre la situación económica, sobre qué se podía hacer. Y también tuve muy buenas relaciones con Zamora. Os primeiros moçambicanos, jovens, estudantes moçambicanos, que vieram a Cuba para estudarem nas escolas moçambicanas da Ilha da Juventude, não é uma experiência que aparece por acaso. É toda a história da luta pela libertação de Moçambique, em que Eduardo Schwamp Mondlane teve muito clara a visão e a estratégia de formação de quadros moçambicanos. Portanto, Eduardo Mondlane cultivava na altura o espírito de solidariedade. Ele sabia escolher povos, países que amavam a paz. E Cuba foi um deles. Por isso, hoje, ao comemorarmos os 45 anos da morte de Eduardo Mondlane aqui em Cuba, nos recordamos de um homem fundador da Frente de Libertação de Moçambique, arquiteto nacional, um visionário sobre a formação dos quadros que Moçambique tanto necessita.